Primero voy a conversar con ustedes y para que no nos vaya quedando claro, eh, analizando esta situación en sí, vamos a ver lo último que apareció como algunas modificaciones que se le hizo a través de lo que significa el diario oficial a lo que es el protocolo, ¿ok? Los protocolos en sí. Ahora bien, fíjense ustedes que esto apareció el día sábado, el 4 de noviembre, perdón, y está intrínsecamente ligado con algunas cosas que ustedes tienen que conocer porque se modificaron algunas. Entonces, para que les quede claro, lo vamos a ver y más adelante se lo envío. ¿Les parece? ¿Les parece? Sí, ¿Sí? profe. Estas modificaciones son, sí, ya las habíamos revisado, profe. Ah, la revisamos, perfecto. Sí, Entonces, vamos a las 5:04. Disculpen porque como tengo varios cursos, entonces ustedes me hacen recuerdo. Ya. ¿Se ve bien? ¿Sí? Chiquillos, ¿se ve bien? sí, ¿O no profe. se ve? Perfecto. Bien. Ya. Vamos a analizar algunas cosas. Primero contarle un poquito referente a cómo somos como país y cómo se empiezan a analizar estos decretos. Por allá por el año eh, 80 y tanto, eh, Chile es acusado de dumping ecológico, principalmente dado por lo que se refiere a las salmonelas. Ya hubo un escape enorme de salmones en el sur. ¿Y cuál es la característica esencial de las fecas de los salmones que cuando llegan en un sector específico a caer al fondo del mar y no se hace un tratamiento adecuado, estas aguas consumen el oxígeno y las aguas se hacen inertes? Entonces, desde el punto de vista internacional, hubo países que empezaron a poner el ojo en Chile. Y se empieza a analizar desde el punto de vista medioambiental y fíjense ustedes lo siguiente, se dan cuenta de que Chile no tenía ninguna legislación medioambiental, absolutamente ninguna, ¿ya? Tenía entes gubernamentales que manejaban el medio ambiente como la Corema, la CONAMA. ¿Escucharon alguna vez hablar de eso? La Comisión Regional del Medio Ambiente y la Comisión Nacional del Medio Ambiente eran los entes fiscalizadores desde el punto de vista gubernamental. Sin embargo, no había absolutamente nada desde el punto de vista legislativo que a nosotros nos rigiera. Y como en ese momento se vio Chile ingresado a un sistema del punto de vista económico, donde se enmarca a través de lo que significa la oferta y la demanda, ¿cierto? Que aún sigue vigente en el mundo entero. Hubo países que dijeron, no, hay que colocarle ojo a este país porque no tiene nada del punto de vista legislativo. Y ahí, así como urgencia, aparece la ley del medio ambiente. ¿Saben cuál es el número de la ley del medio ambiente? ¿La conocen? ¿Han leído algo? ¿No? ¿Sí? ¿Aló? No, profe. Ya. Carolina, ¿usted ha leído algo? Aló, buenas tardes, ¿cómo Buenas está? tardes, bien usted. Bien. Es la 9300, me parece, ¿no? 19.300. 19.300. Pero está bien, Estaba está bien, orientada. está Ah, bien, ya. Carolina. Sí. La ley, esta ley recibe el nombre de Bases Generales del Medio Ambiente, Bases Generales del Medio Ambiente. Y aquí vamos a conversar un poco, porque antes de ingresar a lo que significa este decreto, quiero que les quede claro algunas cosas que maneja la ley. Fíjense que la ley tiene como 4 o 5 principios, pero hay dos que realmente toman una vital importancia. Y una, según la Constitución Política del Estado, que va enmarcada de la mano, que se supone que va a ser cambiada, ¿no es cierto? Dice un principio fundamental y dice que el que contamina, paga. Ese es uno de los principios fundamentales. Usted contaminó, tiene que pagar. Pero
¿Qué sucede? Sucede de que dentro de lo que significa nuestra irresponsabilidad medioambiental, también usted se empezó a manejar este principio. ¿Y en el marco del medio ambiente, qué hicieron las empresas más poderosas donde se ha manejado gran cantidad de lucas? Que dijeron, yo voy a tener un ingreso, voy a analizar como gasto permanente el daño ambiental. Entonces manejaron la ley, po. Es decir, yo contamino y voy a pagar. Tan simple como eso. El que contamina, paga. Y no era el principio esencial de ese principio, esa situación específica, sino que se decía que si yo contamino voy a pagar, por ejemplo, que mi proyecto no siga, en fin, po. Pero se manejó de tal manera que quedó como ese principio y hubo gente que empezó a manejar de esa manera el principio. Sin embargo, hay uno que quiero que ustedes tengan, se los voy a explicar paso a paso, ¿ah? Hay uno que yo quiero que tengan ustedes mucha claridad, que es el principio que todo chileno tiene derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Eso lo dicta la ley, lo dicta la ley. Es decir, yo tengo un derecho ciudadano de vivir en un medio ambiente libre de contaminación. ¿Qué entienden ustedes por ese principio? A ver. Vayan dando opiniones, y esto lo vamos a conversar, pues sin nosotros, usted va a aprender con esto. Entonces, ¿qué entiende usted por qué todo chileno tiene que vivir en un medio ambiente libre de contaminación? Espero respuesta. Porque en ¿Aló? estricto, ¿sí? No, no, bueno, mi opinión es un derecho. Es un derecho, por supuesto que es un derecho, pues. Es un derecho. O sea, para mí es un derecho vivir en un ambiente libre de contaminación, como todos ciudadanos de este país, de este planeta. Entonces, quiero que me den opiniones, pues, opiniones personales. La Carolina dice es un derecho. ¿Qué dice el resto? Sí, profe, yo concuerdo con la compañera. Es un Perfecto, derecho por temas de salud por pública. supuesto, por supuesto. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Es un deber por parte del Estado el generar las condiciones para uno vivir en buenas condiciones. Es Perfecto. un deber del Estado. Es un deber, perfecto. Uno muy distinto haga valer su derecho, pero el Estado es el llamado a velar por el bienestar de los chilenos, por así decirlo, o de Tiene, nosotros como patriotas. tiene toda la razón, tiene toda la razón. ¿Alguien más? ¿No? Ya. Fíjense ustedes que cuando desde el punto de vista reglamentario, estoy hablando reglamentario, distinta es mi opinión personal como persona que trabaja en el medio ambiente, ambientalista, o como todos ustedes, porque todo lo que ustedes dijeron es válido, muy válido. Para lo que significa la ley en sí, es que yo no, cuando hablo de medio ambiente libre de contaminación, me refiero principalmente, no es a que no exista contaminación, sino que esté dentro de los parámetros que la ley determina como contaminación en el cual nosotros no nos vamos a enfermar. ¿Se entiende? ¿Se entiende? O sea, Sí, yo puedo estar expuesto a un agente, puedo estar expuesto a un agente que, de acuerdo a los parámetros que determina, ¿no es cierto?, la gente de salubridad, la autoridad sanitaria, nosotros podríamos estar expuestos a este agente sin contaminarnos o sin enfermarnos.
Principalmente eso, ¿ya? Entonces, de acuerdo a cómo se maneja esta cuestión, es como, para mí una cosa, para el otro otro, pero para lo que significa la ley, dice de que nosotros vamos a estar expuestos a agentes contaminantes, y si esos agentes contaminantes no me provocan enfermedad, voy a ser un ser que es donde se va a cumplir el derecho de un medio ambiente libre de contaminación. Fíjense ustedes. O sea, de acuerdo a cómo yo maneje los parámetros o cómo manejen, por ejemplo, algunos asesores o algunas empresas, el concepto en sí, ese es el segundo principio. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, Perfecto. Entonces, vuelvo a reiterar, es como de acuerdo a cómo yo analizo el principio, cuestiones que no deberían ser así. Bien, y dentro de la ley 19.300, que nos va a hablar sobre bases de medio ambiente, va a aparecer unas palabras que van a ser de permanente uso y que hoy en Chile se manejan en todo tipo de actividad. ¿Han escuchado ustedes hablar del desarrollo sustentable? ¿Quién? Sí, profe. Ya, ¿qué ha escuchado? Cuénteme. El desarrollo sustentable básicamente tener em, conductas que sean, em, digamos, no tengan ningún tipo de, digamos, como que se me fue la idea, profe. Pero Di- básicamente es como tratar de no, tratar de la contaminación, la salud del Ya, personal. perfecto, perfecto, bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Desarrollo sustentable, que ya ustedes tienen que hacer ingreso de lo que significa el desarrollo sustentable en su actividad. ¿M? Porque hoy en día todos trabajamos a través del desarrollo sustentable, entre comillas. ¿Alguien más? El resto nunca he escuchado hablar de desarrollo sustentable. Buenas tardes. Tiene que ver, o sea, tiene relación con ocupar los recursos naturales, ¿no es cierto?, existentes hoy, pero no acabarlos, pues, dejando algunos recursos, ¿no es cierto?, para generaciones futuras. Perfecto, perfecto. En el fondo, ese es el significado. Hacer un muy buen uso de los recursos naturales, siempre pensando en las generaciones futuras. Esto nace desde el punto de vista medio ambiente, pero también hay empresas que el desarrollo sustentable lo han llevado a otras cosas, como por ejemplo hacer sostenible el negocio. Y siempre lo manejan así, pero es una situación totalmente errada. Esto nace desde el punto de vista medioambiental. Yo tengo que explotar los recursos de tal manera de dejarle a las generaciones futuras. Ahora, ¿ustedes qué opinan? La conducta, la forma de cómo se hace uso de los recursos en Chile, ¿estamos pensando en las generaciones futuras? ¿Qué creen ustedes? Están sobreexplotados, profe. Por supuesto, por supuesto, ¿no es cierto? Es cosa de hablar, ¿no es cierto?, de lo que significa si uno analiza la ley de pesca, o la famosa ley Longueira, cómo se ha sobreexplotado los recursos naturales marinos, los recursos naturales que tenemos en la tierra, en fin. Entonces, ahora, Chile es el único país que, o sea, tratando no sé, de ser distinto, que le puso desarrollo sustentable. Cuando ustedes ubiquen literatura en los otros países, se va a hablar de desarrollo sostenible, que es exactamente lo mismo. Ustedes, de acuerdo a la actividad que tienen que manejar el concepto de desarrollo sustentable desde el punto de vista medioambiental, o sea, el uso y manejo de los recursos, siempre pensando en generaciones futuras. Entonces, si yo hago un parangón dentro de lo que hemos visto, vamos a decir que vamos a tener algunos conceptos claros de la ley 16.744, vamos a tener conceptos claros del Decreto Supremo 594, y tenemos que tener concepto claro de lo que significa la ley 19.300. La ley 19.300 no la vamos a marcar como tal, pero sí quiero que esos conceptos que vimos lo manejen de manera que ya no se pueda olvidar en lo que significa su actividad. ¿Está claro? ¿Dudas, preguntas, consultas hasta allí? No, ¿No? profe. una Perf- consulta. ¿Sí?
Bueno, cuando yo estuve en clases, hace muchos años, un profesor nos comentó de que Perú estaba aplicando, ellos también tienen empresas mineras, pero ellos se tardaron no sé cuántos años en esperar que sus árboles crecieran para poder explotar lo que era la parte minera, ya que ellos tenían claro la contaminación de lo que provocaría la contaminación, siendo que los árboles aportarían en limpiar esa contaminación que ellos provocarían. Sí, sí, es verdad. Es que, a ver, los menos serios desde el punto de vista medioambiental en lo que significa esta zona ha sido Chile. O sea, y es cosa de que ustedes vean la televisión, ¿no es cierto? Y se van a dar cuenta que siempre hay conflictos medioambientales. Bolivia, Perú, se manejan bastante bien, porque imagínense, ellos en el tiempo que nosotros no teníamos ni siquiera una ley del medio ambiente, ellos ya tenían ministerios del medio ambiente. ¿Ok, Carolina? ¿Alguien más? Sí, profe. O sea, hay que tomarlo esto con seriedad. Bueno, por eso que ahora hay que aprovechar, ¿no es cierto?, lo que significa la nueva constitución. Pues ahí podríamos determinar algunas cosas desde el punto de vista medioambiental y recuerda de que nosotros somos una zona bastante afectada dentro de lo que significa medio ambiente. Hay dos conceptos, por ejemplo, en la ciudad de Calama, que lo colocan en una niveles de criticidad alto. Eh, Tienen que siempre ustedes manejar el concepto de uno saturado y el otro, Carolina, No, latente, no. latente y saturado. Cuando yo estoy expuesto a un agente contaminante que están sobre los límites permisibles que ya se les voy a explicar, se determina como un factor saturado. Cuando es latente es cuando estoy ya al 90%, 85-90% de llegar a los procedimientos, a lo que significa la criticidad que se denomina como saturado. ¿Me entienden, cierto? Estoy tratando de ser lo más simple posible. ¿Me entienden? ¿Y Calama está saturado para qué cosa? A ver, ¿qué creen ustedes? Saturado. Polución, Muy bien, polución. Los niveles de polución que tiene Calama son altísimos, entonces son niveles saturados. Por eso hay que enmarcarse y determinar qué elementos vamos a usar como para. Porque yo les podría decir a ustedes, la ley 19.300 nos da herramienta a nosotros como ciudadanos, por ejemplo, para detener un proyecto o para colocar observaciones a un proyecto. ¿Qué creen ustedes? Sí. Sí, y nos da grandes herramientas. El problema es que nosotros no somos las personas que no le colocamos atención a esto. Y cuando usted habla de medio ambiente, aquí es una cuestión que uno tiene que analizar y siempre se transforma desde el punto de vista Lucas, ¿no? Cuando está embarcado las lucas, uno tiene claro, ¿no es cierto?, de que va a ganar. Por ejemplo, yo voy a colocar en el sector de San Pedro, encontré una mina de cobre, ¿ya? En el sector cercano al pueblo de San Pedro de Atacama. Esa mina de cobre va a determinar que yo voy a sacar gran material de lastre previo a, y después la contaminación va a estar en forma permanente. Y la ley dice de que yo tengo que preguntarles a ustedes, ¿no es cierto? Y tengo que demostrarles a ustedes el proyecto previo a, para que ustedes coloquen todo lo que significa, cuáles son las problemáticas medioambientales que tienen, que creen que pueden tener, y tienen todo el derecho de colocar observaciones, ¿ya? Pero ¿cuál es el problema? La ley también ayuda a las empresas a remediar algunas situaciones, como por ejemplo que yo les diga a ustedes, ya, todos ustedes en el pueblo de Atacama que tienen empresas de turismo y tienen hostal, les voy a colocar a todos ustedes en lo que significa la casa, un calefactor solar y vamos a tener energía eólica. Y eso se lo voy a entregar a usted gratuito. Entonces, eso es una medida remedial. ¿Y qué va a decir usted? Perfecto, lo recibo. Pero al recibir usted esas medidas remediales quiere decir que está conforme con lo que significa el proyecto.
¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta? Todo ¿Me claro, sigue? profe. ¿Me siguen? ¿Me siguen? Sí. Perfecto. Ahora bien, esto se maneja a través de las juntas de vecinos que tienen el poder también relacionado como son representantes del resto, pero es obligación de aquella empresa que determine un proyecto dar a conocer el proyecto. ¿Se da a conocer? ¿Qué creen ustedes? Esto se hace mediante las consultas ciudadanas, ¿o no, profe? No necesariamente, es obligación de la persona natural o el grupo de empresarios o aquellos que van a iniciar el proyecto, entregárselo a lo que significa la comunidad, por ejemplo, a través de diarios, a través de radio y en la municipalidad donde se va a realizar el proyecto debe ser publicado para que usted tenga conocimiento. ¿Se hace? Sí se hace, pero no le colocamos, nosotros no le damos mucha importancia a esto. Y lo he visto, por ejemplo, eh, se plantea que voy a realizar un proyecto donde el recurso hídrico, agua, va a ser tocado y se da a conocer a través de las radios, todo. Entonces, lo que significa la municipalidad, pero nadie lo va a ver, pues, y si no, nadie lo va a ver, no hay observación al proyecto. Así de simple. Incluso es más, pues las empresas, por ejemplo, determinan espacios, parámetros, lugares, cotas, y se da a conocer, pero nosotros no le colocamos el ahínco. ¿Ok? ¿Les va quedando claro, cierto? Dudas, consultas, preguntas. Sí, profe. Ya, el resto, Todo claro, profe. ya. Con altura de mira, sí, porque yo le estoy explicando esta cuestión tal cual es, entonces, con altura de mira, sí, porque yo en la Universidad hago medio ambiente y lo hago el último semestre, cuando ya están creados desde el punto de vista minero, los ingenieros, por ejemplo, y esto siempre llama a la polémica, siempre, 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 y es normal, porque hay grupos que se manejan de distinta forma que otros, o mi pensamiento propio, ¿no es cierto?, va a decir, no, pues no es así, no es tal cual como están, por ejemplo, empezando a participar en lo que significa el proyecto de inversión. Entonces, es por eso que toma mucha importancia y ustedes lo deben conocer también, el concepto que trabajen las mineras con las comunidades, con ustedes. No es que no llega a todos, pero hacen algunos, ¿cierto? Llegan algunos beneficios. Entonces la empresa se resguarda desde el punto de vista económico porque, entre comillas, se dice de que está ayudando a lo que significa la comunidad. Ahora, siempre yo lo he criticado. El gasto que ellos determinan económico desde el punto de vista social, empresarial, con ustedes o con el grupo que va a ser damnificado, es bajísimo. Imagínense en un sector específico de la provincia del Loa, se apertura una mina que tiene altos niveles de polución cercana a la ciudad de Calama y la remediación medioambiental fue hacer un parque con muchos árboles, pero, o sea, no es una solución macro, que es una solución pequeña desde el punto de vista económico, para todos los ingresos económicos que se supone van a tener después. ¿Dudas hasta allí? ¿Preguntas? ¿Consultas? No, profe. Ya. Entonces, tenemos la ley 16.744, tenemos la ley 19.300, tenemos el decreto supremo 594 y aplicamos el decreto supremo 40, ¿no es cierto? ¿A qué se refería el decreto supremo 40? O sea, lo que vimos acá, porque el decreto supremo 40 tiene muchas cosas, pero ¿qué quiero que les quede claro a ustedes referente al decreto 40? Cuando yo les diga decreto 40, ¿qué se les va a venir de inmediato a la mente? Obligación de informar. Perfecto, muy bien. Decreto 40, la obligación de informar. Vayan teniendo todo esto claro porque esta semana vamos a trabajar, como les dije, desde el punto de vista legislativo, ya vamos a empezar a adentrarnos y la próxima semana ya vamos a comenzar para que ustedes empiecen a realizar las evaluaciones. No sé si les dije a ustedes, parece que se los dije, de que ustedes vamos a empezar en una clase con la evaluación y después usted lo va a seguir haciendo en su casa, para que tengan un poquito de tiempo. ¿Se los dije o no se los dije? No, profe. Ya, eso es lo que les voy a pedir. Yo sé,
Yo sé que a lo mejor me van a decir tantas horas que dura este curso y demás, pero mire, si usted lo empieza a hacer y lo empieza a trabajar solo, no va a necesitar asesores, va a ser usted nomás. ¿Ok? Ok. Ya. Contarles de que hasta hace unos 25, 30 años de atrás había un decreto supremo que llevaba el nombre 745 y analizaba las mismas problemáticas que va a analizar el 594. Sin embargo, producto de la modernización de los procesos productivos que existen hoy en día, el concepto de calidad de la producción limpia, y esto es muy importante, la responsabilidad social de la empresa, se tuvo que modificar. Porque cuando yo comienzo a trabajar en una empresa, vámonos viendo en el tiempo. O sea, cuando conversábamos de esa historia, ¿se recuerdan? Los individuos, el trabajo era en extremo muy primitivo para sacar el mineral. Pero esto fue cambiando. Entonces, la modernización y los procesos productivos también determinaron de que empezaron a aparecer nuevos riesgos para la salud. Y estos riesgos de la salud van a estar visibilizados en el decreto 594, es decir, el 745 dejó de existir producto de que las nuevas actividades laborales, ¿no es cierto?, implicaban nuevos riesgos. ¿Está claro? ¿Dudas, Sí. preguntas? ¿Nada? Perfecto. Ahora bien, el decreto 594, dentro de las disposiciones generales, va a establecer condiciones sanitarias y ambientales básicas que se deben cumplir en todo lugar de trabajo. ¿Está claro? ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque, a ver, por ejemplo, ojalá no les pase a ustedes, hay un problema de salud, ¿no es cierto?, relacionado con el agente COVID y hay un escape, usted va a tener a 3 trabajadores que se enfermaron. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la autoridad? La autoridad va a tener que revisar, analizar, ¿no es cierto?, si usted está cumpliendo con las condiciones ambientales básicas. Y eso va a estar ¿dónde? En el Decreto Supremo 594. ¿Qué es lo que ya les voy a hablar algunas cosas esenciales, pero esto está intrínsecamente ligado con lo que significa el agente? ¿Se acuerdan que les dije que el principio de vivir en un medio ambiente libre de contaminación se refería principalmente que tenía que estar dentro de los estándares que la ley permite a disposición? ¿Se acuerdan? Sí, lo dije recién. ¿O no se acuerdan? Ahora, estos niveles de exposición a la cual usted va a estar expuesto se dan en el Decreto Supremo 594. Por favor, ver el segundo párrafo donde dice: además establece los límites permisibles para exposición ambiental. Son 3 los agentes ambientales que a mí me pueden atacar. Primero, los químicos, los físicos, se refiere como agente en sí, y los límites de tolerancia biológica, físico, químico y biológico. Por ejemplo, un agente físico en directa relación a la gente que vive en San Pedro, ¿cuál podría ser? A ver, los niveles de... ¿Por cuál preguntó? ¿Por los biológicos? No, físico primero. Físico. Niveles de radiación. Perfecto, muy bien. El nivel de radiación que tienen ustedes en San Pedro es altísimo. Aquellos que tienen ya su negocio, ¿tienen aplicado el protocolo UVE a la gente que está trabajando con ustedes? Vamos conversándolo, si no... En el Sí, caso nuestro,
en el Ya, caso nuestro, pero en Calama. Solamente así tenemos como un letrero donde indica los niveles de radiación, po, desde pe- el 1 hasta el 9, y en qué número estamos. Por ejemplo, uno va colocando ahí en ese letrerito el número de exposición que estamos cuando tenemos abierta, por ejemplo, la piscina. perfecto. ¿El resto? ¿El resto? En la comunidad están los protocolos, por decirlo así, de uso de bloqueo solar, ¿no es Bloqueador. cierto? Gorro, lentes, la entrega periódica también de estos, pues, está establecido y está así y firmado por los trabajadores. Ya tienen que tener el letrero, ¿ah? El letrero es un aspecto legal donde se determinan los niveles de radiación y todos los días tienen que colocar, ¿no es cierto?, cuál es el nivel de la radiación. En el caso de ustedes en San Pedro, yo les diría que verano, nivel altísimo, 10 a 12 permanente. ¿Dónde se puede ver esto? Usted ingresa fácilmente a través del Google a lo que significa el Centro de Aeronáutica Civil y va a ver todos los días los niveles de radiación. ¿Ya? Disculpe. Sí. Bueno, en la empresa del Datio sí está aplicado los protocolos, es todo un proceso para la aplicación del protocolo. Y también, como la última etapa es como nosotros yo siempre asesoro a la empresa con el apoyo de AS, también nos dio la herramienta del panel solar y todo lo que conlleva la aplicación del protocolo. Perfecto, perfecto. Bien. Recuerden de que, ¿por qué? Porque si yo estoy exponiendo a mi gente, a la gente físico, ¿no es cierto? Por ejemplo, radiación y aparece un cáncer en la piel, que es muy habitual en esta zona, lo que van a verificar es si está activo el protocolo. ¿Ya? Eso es desde el punto físico. Nómbreme un agente químico, por favor. Nómbreme un agente químico. En Calama, a lo mejor la polución ambiental que tenemos de lo que transmite Chuquicamata, la minera, Ya, ya, que por ejemplo lleve metales pesados. sí, Ya, perfecto. Y esto es lo que toma vital importancia desde el punto de vista COVID. Límites de tolerancia biológica para trabajadores expuestos a riesgo ocupacional. ¿Qué es lo que significa biológica? ¿Qué es bio? Vida, chiquillos, vida, vida. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. Son agentes que nos pueden provocar un daño y que tienen vida. Ejemplo, un virus. ¿Y qué es lo que es el COVID-19? un Virus. virus. Tan simple como es. Hasta allí, ¿todo claro? Sí, Eduardo, ¿todo claro también? Eduardo Williams. Sí, profe, todo claro. Perfecto. Sí, profe, todo claro. Ya. Ay, me preocupa la gente que no está participando porque después, el momento de, vamos a tener algún problema. Ahora, las disposiciones generales. No, pero eso lo voy a explicar de ahí mejor. Las disposiciones generales del decreto 594 dice que la empresa está obligada a mantener en los lugares de trabajo las condiciones sanitarias ambientales necesarias, eficaces, para proteger la vida y la salud de los trabajadores suyos y de terceros. Ojo con esto, corresponde a la autoridad sanitaria fiscalizar el cumplimiento de la disposición de este reglamento, donde están involucrados plazos, sanciones, multas, clausuras y paralizaciones de faena conforme a lo que es estipulado del Código Sanitario. El Código Sanitario es un código muy grande que trabaja también en directa relación con el 594, pero no lo vamos a ver acá. Lo que sí tiene que tener claro es eso, o sea, el ente que va a determinar si usted está cumpliendo con el decreto 594 va a ser la autoridad sanitaria. Tienen que tener claro de que eh, por lo general, y eso en la última reunión con lo que significa la autoridad, ellos no se van a dejar caer en su lugar de trabajo a no ser que haya una denuncia. O en este caso, haya un proceso
de lo que significa escape del agente COVID, que lo vamos a analizar a través de ¿qué? Trazabilidad, acuérdense. Acuérdense el efecto o lo que significa el concepto centinela. ¿Se acuerdan? Centinela, ¿se acuerdan? Sí, profe. Sí, lo vi en la clase Eso. pasada. Sí, ¿ya? Entonces, eso tienen que tenerlo claro. Ahora, de acuerdo a la situación del país, yo veo difícil de que ustedes los vayan a sancionar, a multar. Lo veo muy complicado porque lo que más pretende la autoridad es que esta cuestión empiece a correr luego. Entonces, lo que sí tengan claro de que mantengan las condiciones ambientales, no es nada de otro mundo, pero que mantengan las condiciones ambientales propias de lo que significa su lugar de trabajo. Profesor, en ese decreto 594, uno puede encontrar la actualización a las normas sanitarias que existen hoy, o hay que buscarlas en otro, To- Toda, dígame, todas las modificaciones se realizan año a año, ¿ya? Entonces, ¿ya? un decreto 5.4 actualizado están las modificaciones. Ah, ya, ya, ¿Ya? de lo último hasta lo último que han hecho. Claro, claro. Año a año, año a año, ¿ya? Ya, Lo que pasa es que lo que le dije a usted, empatía, ¿se recuerdan? Que teníamos que tener mucha empatía y uno tiene que tener claro también que los fiscalizadores no son muchos, entonces van a estar copados de trabajo. Y lo otro que también lo conversamos con usted, hay que tener muy claro cómo, de acuerdo a cómo el fiscalizador haga lo que significa la investigación de un hecho que se produce en su actividad de trabajo o cómo revise. Entonces, siempre yo les digo a mis alumnos, si usted tiene las armas necesarias como para conversar, no discutir, sino que conversar con el fiscalizador, porque hay muchos fiscalizadores que ni siquiera ellos tienen claro muchas cosas. Entonces, esto que está usted viendo acá y que está, los conocimientos que está adquiriendo, están intrínsecamente ligados con eso, la manera de defensa de... Usted tiene las... Disculpe, ¿Sí, Carolina? lo que usted dice es verdad. Yo pasé una experiencia de un fiscalizador fue a una empresa, ¿ya? Y bueno, hablamos del tema del agua, ¿ya? Ya, Que según, bueno, él dijo que son 200, pongamos 200, ¿cómo eran? 200 litros en estanque, digamos que tiene que tener diario la empresa. ya, Entonces, después, y así hizo esa observación. Después, bueno, yo le dije a las personas de la empresa que no eran 200, pues eran 100 y ya estaban 100, cumpliendo. 100. Entonces estaban cumpliendo. Entonces, y en ese sentido yo usted tiene razón, o sea, no todos manejan bien, bueno, yo no sé por qué habrá pasado eso, o se confundió la persona y yo traté de buscar, a lo mejor actualizaron, pero seguía de la misma forma la ley. Claro. Entonces, ojo con eso, si usted tiene conocimiento necesario referente a estos conceptos y preceptos legales, ustedes podrían manejarse bastante bien en proceso de fiscalización. A no ser, por ejemplo, desde el punto de vista de lo que significa un agente biológico COVID-19, de que por responsabilidad de nosotros, ¿no es cierto?, se haya provocado un escape de la gente. Es por eso que tienen que tener, niños, por favor, tienen que tener claro el uso de la mascarilla. Recuerde que la mascarilla, usted no se saca la mascarilla tomándola, porque ¿qué hacemos habitualmente? La mascarilla llegó a un sector específico y la guardó en su bolsillo, pasaron 12 horas, me la vuelvo a colocar y como que esta mascarilla va a tener una vida tremenda útil o a lo mejor ni siquiera cumple con las condiciones para que nos proteja o para que nosotros no enfermemos a otras personas, que es una de las cosas que hoy día estaba escuchando a la gente encargada de los protocolos en Aysén y están altamente preocupados porque en ese sector ha habido un escape de la gente COVID y lo que vimos, ¿se acuerdan? Cuando llegaban las personas desde el extranjero, ¿se recuerdan?
Sí, El protocolo, en barco. no, en el traslado, el protocolo COVID. Le mostré el protocolo COVID. Sí, se lo mostré, pues, estábamos conversando. El protocolo de llegada, apertura de fronteras, ¿cierto? Una de las cosas que dice que tienen que tomarse un PCR en su lugar de origen y llegar acá con 72 horas. En esas 72 horas se hace revisión del PCR y el miedo más grande que tiene la gente encargada de turismo de ese sector es que se puedan contagiar, pues. Entonces, ¿qué es lo que están pidiendo? Que la autoridad no les ha dado todavía ninguna respuesta a la referencia de hacer un PCR local. ¿Mm? Están muy preocupados por eso porque piensan que con el brote que hay allá, el rebrote que hay allá, y más turistas extranjeros, podría esto transformarse nuevamente en una segunda ola. Son cosas que Y no, deberían, y no solamente está ahí a nivel de todo el país turístico, la parte por turística. supuesto, ustedes están intrínsecamente ligados a eso igual, pues. Entonces, también ahí hay que ver qué es lo que va a decir la autoridad, porque hay muchos vacíos en esto que estamos viendo, muchos vacíos, y maneras de que yo pueda o no pueda manejar la protección de la gente a través de lo que significa las medidas que se determinan. Pero yo igual le encontré razón a la gente del sur porque en forma específica es algo que los atañe a ustedes también, ¿o no? Sí, sí. A todos, a todos. Sí, y lo otro que certeza y seguridad hay de que realmente el laboratorio donde se hizo el PCR antes de llegar acá a Chile es certificado, es real. O sea, el No hay protocolo ningún... dice que hay que revisar y que sea certificado. Pero el problema es eso, como somos, porque estaba viendo las playas en Valparaíso, Viña, ¿las vieron? Ninguna, nadie respeta absolutamente nada, Nada. nada. Y a mí lo que me preocupa es que resulta que estamos acá todos con buena intención ingresando a esto como para tener mayor conocimiento, pero acá todo nace del respeto de la gente. ¿Alguien más? Por eso, chiquillos, yo analizando todo lo que he visto en el protocolo COVID, ustedes determinen las medidas más importantes. Todo entra por la vista. O sea, si los van a revisar, por ejemplo, hay un receptáculo para las mascarillas donde se cumplen las condiciones, ven que el lugar específico está limpio y se determina, ¿no es cierto?, de que se toma la temperatura como corresponde, ustedes no deberían tener problemas. Ojo que también me decían de que hay graves problemas con lo que significa el termómetro digital porque se desequilibra rápidamente. Hoy se le tomó en el sector de Puerto Montt la temperatura y a un individuo tenía 22 grados de temperatura. Imagínense. Entonces, ojalá cuando ustedes tener unos 2 termómetros, en caso de que, porque ustedes se van a dar cuenta de inmediato, o sea, si tienen un individuo que el termómetro les marca 40 de temperatura y ve que las condicionantes físicas del individuo no son para 40 grados de temperatura, tendrá que ustedes que sospechar, ¿no es cierto?, de que el elemento que estamos utilizando no está cumpliendo las condiciones que corresponden. No sé si me entienden. Sí, profesor. ¿Cierto? Porque uno de inmediato se va a dar cuenta un individuo que está con fiebre. Lo más importante es la terciana, ¿no es cierto? El enrojecimiento de la piel y un individuo que no, en el caso del COVID no va a respirar bien. ¿Ya? ¿Alguien más? Preguntas, consultas. Hola, buenas tardes. Profe. Buenas tardes, sí. No sé, Ahí sí, ahí le escucho. Hable un poquito más fuerte, sí. Bueno, yo soy Lady Sandón y bueno, me uno ahora porque en realidad no estábamos con agenda muy ocupada, pero tengo varias situaciones que me están inquietando respecto al cumplimiento de lo que dispone el reglamento. Sanciones, multas, clausuras. En ese sentido, cuando se dice que hay poca fiscalización o pocos fiscalizadores, al momento de haber una denuncia, y fue lo que le preguntamos a
también a la Seremi de Salud cuando vino acá a San Pedro, lo que pasó en Johnson, que como en el terminal pesquero. Johnson tenía una fila enorme hacia afuera del museo, pero resulta que la denuncia fue externa hacia la empresa y la empresa salió sumariada. En el terminal pesquero se autorizó el tema del aforo, los carteles y todo, y ahora se encuentra clausurado porque no tiene el tema de la evacuación del alcantarillado. Entonces, el criterio a aplicar acá es de acuerdo a las circunstancias, por lo que yo estoy viendo, que al final las personas que están a cargo son las que están saliendo, por así decirlo, multadas o a lo mejor sumariadas o con un daño o un perjuicio en este sentido económico. Entonces, ¿cuál es el resguardo que podríamos tener al momento de comenzar paulatinamente? Porque la amenaza, y en sí lo digo porque lo hemos conversado con muchos de los presidentes acá, es el tema de las personas que vienen de climas fríos, que están con su rebrote, que están con todo un tema, en el tema internacional, y la medida de la apertura de fronteras no contempla la validación de ese PCR, que para mí es un PCR que tampoco sabemos si la veracidad de ese tema externo, y por eso entra mucha incertidumbre en el sentido de que ya anda gente de Europa acá, ya anda gente de Italia, y la apertura de fronteras siempre ha estado acá, al menos los camiones en San Pedro de Atacama pasan todas las noches, pasan vehículos. Entonces, veo que a la final la apertura del aeropuerto tampoco tiene solamente este PCR, que el extranjero va a pasar de aeropuerto en aeropuerto, pero va a llegar con 72, con un PCR añejo, como le digo yo, 72 horas atrás, pero no tenemos una validación de esto. Entonces, creo que hay dos cosas acá. Yo creo que uno es el tema de la responsabilidad. ¿Cuándo es responsabilidad de la autoridad sanitaria? ¿Cuándo es responsabilidad de las personas que están prestando un servicio? ¿Y cuándo es la responsabilidad del turista? Porque esa es una de las primeras preguntas. Y la otra es el tema de las fronteras. Esos vacíos, ¿quién va a ser el responsable si se produce un rebrote? Porque a mí me preocupa eso, de que hay trabajadores que son de las familias que están en contacto directo con adultos mayores. Y la verdad que van a estar las medidas de mascarilla, faciales, van a estar todo el tema del alcohol gel, pero aún así yo todavía no veo, y no lo he visto en los malls o en otros lugares, que donde están, que claro, que esos son personas chilenas o locales, como se dice, pero el tema de los baños tampoco hay una sanitización, una higienización o una desinfección, que son dos cosas distintas. Entonces lo veo como un posible foco de afectación para toda la gente al momento de tener turistas de todo el mundo. Yo buscando, y esto también quizás es una crítica constructiva, de que se exige mucho quizás en los decretos, pero cuando uno va al paso a paso laboral, estamos vacíos de normativa, o sea, de señalética, supongamos. Y uno tiene que andar armando su señalética o buscando en la OMS señaléticas en otros idiomas. Eso tampoco aparece. Entonces nosotros tenemos turistas que van a llegar de climas fríos como Europa, Francia, Estados Unidos, y la verdad es que es preocupante. O sea, están los vacíos y nosotros decimos, nos quedamos mirando hasta que pase el rebrote. No tenemos un hospital acá. ¿Quién es el responsable si, no sé, pues, simultáneamente tenemos 20 contagiados con síntomas que vienen de, no sé, de China? Tenemos 10 contagiados a lo mejor sin síntomas. Y la respuesta que nos dieron fue que el turista tiene que hacerse cargo de su residencia sanitaria. Entonces, ¿cómo llegamos a eso? O sea, o el hotel va a ser el responsable, o el tour operador, o quiénes van a ser. Esas responsabilidades creo que también son vacíos que no están tan claros, y que en vista de que está eso, hay que determinarlo, hay que conversarlo, porque nos puede llevar a un rebrote muy fuerte acá en San Pedro de Atacama. Y se lo digo porque nosotros estamos tratando de dar nuestro mayor esfuerzo de que el baño se desinfecte con alcohol cada vez que se use, y cosa que no veo en otros lugares. Entonces, usted me podría decir más o menos las responsabilidades, porque claro, nosotros estamos puestos quizás a sanciones, multas, clausuras, paralizaciones y todo, pero ¿quién fiscaliza a la autoridad sanitaria si es que hay un tema acá que no se preveyó antes de? Porque la verdad es que yo digo, o sea, llegan turistas por montón, van a llegar 2.000 personas acá, y eso me preocupa, de que no existe un cuadrito, o no se ha hecho una infografía, una difusión diciendo que el turista tiene tantos días acá llegado y está contagiado,
se va a la residencia sanitaria que tienen en todas las ciudades, o él tiene que costearse su residencia, o donde está en el hotel que llegó, va a tener que ponerse todos en la trazabilidad, de decir, ¿saben qué? Ya se quedan todos 14 días acá. Esa es la pregunta, porque lo único que nos informaron que había un vehículo para trasladar a la persona a realizar su PCR local, por así decirlo, y que luego él tenía que costearse sus 14 días. Entonces, en ese sentido, como también hay exigencias en nosotros, creo que también es justo también hablar de las exigencias que se hace también en la interna, quizás la misma autoridad sanitaria, y cómo podemos llegar a cubrir esos vacíos antes de que pase lo que no queremos que pase. Esas son como mis aprensiones y observaciones. Si usted me pudiera comentar algo. Hola Lady, ¿cómo está? Gusto saludarla. Sí, bueno, yo no les podría referente porque tiene mucha razón en varias cosas de las que usted plantea. Lo que sí, miren, yo vuelvo a reiterar, si voy a hacer una apertura de la parte de lo que significa mi lugar turístico, mi área protegida, debería determinar las condiciones macro que son el lavado permanente, el distanciamiento social y el uso de la mascarilla. Ahora bien, yo tampoco estoy de acuerdo, ¿no es cierto?, de que se maneje el PCR con 72 horas llegando acá a Chile, siendo de que el turista pasó por varios países o estuvo en contacto en el aeropuerto con otro tipo de personas. Y tampoco eso es debería la autoridad sanitaria determinar la posibilidad de realizar un PCR en el país, porque el problema es que hasta el momento dentro de lo que significa protocolo en sí no se habla absolutamente nada de eso, sino lo único que se habla es seguimiento. Referente a los baños, la política que está tomando usted en forma permanente del aseo, tómelo como efectiva, porque acá, ¿de qué se trata? De que usted cuide su lugar, si nos ponemos un poco egoístas, su lugar de ingreso de turista y de trabajo y de ingreso de dinero. Entonces, mientras usted mantenga las condiciones aceptadas, ¿no es cierto?, referente a esto, no deberíamos tener problema. El problema es cuando se me escapa de la gente. Entonces, yo ahí es cuando planteo el agente, porque tienen que tener claro lo siguiente. Yo se los dije a usted al inicio de la clase. Está comprobado de que el COVID va a atacarnos a nosotros cuando no haya una protección desde el punto de vista mascarilla. Es decir, yo en muy poca distancia, enfrentado a ustedes, soy portador de la agente COVID. Se habla en promedio de 15 a 20 minutos en contacto, sin lo que significa mi protección personal, que podría yo trasladarles a ustedes el agente. Pero eso es lo que está comprobado. Si usted está en contacto directo con personas que están cubiertos y yo estoy sin la mascarilla, ¿no es cierto? Y traslado de la gente a través de gotitas a usted, el periodo es de 20 minutos para que este agente pueda ser trasladado a usted. El resto de las consultas que usted me hace tiene razón, pero son vacíos legales. Lo que sí le digo, yo visité sus lugares turísticos y están cumpliendo con varias condicionantes, entonces traten de mantenerlos y de mejorar. Nosotros ya vamos a estar yendo para allá nuevamente, pero como les digo, acá no hay que tener miedo, hay que tener respeto. Siempre digo lo mismo. Si cumplo con las condicionantes, no debería tener problemas. Lo que sucedió en Antofagasta es crítico porque ahí estamos hablando de fecas de heces donde no se cumplían las condiciones. Entonces, eso en relación a las medidas que nosotros tenemos que tomar son ínfimas. O sea, ahí lo que sucedió es gravísimo, gravísimo. Y ahí se analiza la responsabilidad social y empresarial de la empresa mandante y bla, bla, bla. No sé si le quedó claro. Eso son las respuestas que le puedo dar. No le puedo dar otra respuesta. Yo les estoy explicando más o menos cómo ustedes tienen que cubrirse en relación a esto. No sé, Lady, si tiene algo más hasta allí para seguir. No, muchas gracias. Era solamente para ponerle un ejemplo, porque igual veo el tiempo en muchas otras situaciones, más allá de lo de nosotros, porque igual estamos mejorando también un tema también de accesibilidad universal y otro mundo más que también tenemos que incorporar, que también lo exige el servicio de impuesto interno, la boleta electrónica. O sea, jamás en la vida hemos tenido internet y tenemos que estar viendo también un tema administrativo súper complicado allá en nuestros sectores. Es muy complicado, pero ¿sabe qué? Es muy efectivo.
Desde el punto de, porque en el dinero se verifica que el traslado de dinero, el COVID está presente. Entonces, yo sé que es complicado, pero traten de realizarlo o buscar alguna otra solución, pero es lo mejor que pueden hacer. ¿Mm? No, si estamos en eso bueno, y en sí igual es todo un tema, o sea, al final, más allá del que es como los ingresos, porque lo que nosotros buscamos preservar y conservar ahí, tenemos un tema ahí de que los gastos operacionales, o sea, el agua, Sí. el tema de la No, sí, gestión de GNC, todo se entiende, todo se entiende. Es como lo que... eso queríamos ver nosotros si es que existía alguna posibilidad de que se canalicen, inclusive postulaciones a proyectos con el mismo tema, porque es un gasto enorme, que la verdad es que nadie está preparado para estos gastos. No, no, por y la verdad es que supuesto. vemos ahí que es mucho, de verdad. O sea, yo les digo, en cuanto al alcohol, en cuanto a muchas cosas que tenemos que implementar, más allá de lo que ya se daba. Entonces, vamos a empezar de a poco a recuperar, pero si es que existe la posibilidad de canalizar algún, no sé, un concurso donde podamos adquirir kits, donde podamos hacer situaciones que puedan ayudarnos a disminuir estos gastos, se les agradecería. O sea, si nosotros, no sé, tenemos que a lo mejor cofinanciar cosas, sería ideal. De verdad, yo le digo, mire, al menos como presidenta, estoy viendo los gastos, sacando cuentas, calculadora y todo, calculadora en mano. Servicio de Impuesto Interno nos pide boleta electrónica. El tema de lo que tenemos que ver con Seremía de Salud, por el tema de todos los proyectos de agua potable, alcantarillado que están en tramitación. Está el tema de la implementación de los lugares, está el tema de los insumos para nuestros trabajadores, aparte de lo que es como en sí el turista también, que tiene sus insumos y sus requerimientos propios. Entonces, hay como 6 cosas o 6 líneas a abordar para poder cumplir todo esto. No estamos como en una cosa simple. Nosotros tenemos a veces visitas de 100 personas, 200 personas, que tuvimos que hacer un circuito para ordenar todo esto. Y los tickets y las compras, inclusive esto estoy dejando fuera de lado las páginas web, estoy dejando de lado todo un tema informático que estamos trabajando, que sin querer quizás lo hacíamos a nuestra forma, como lo establece el convenio 169, que era como tratar de ordenar las cosas en la medida que se fuera posible, y gracias a Dios ahora salió esta cosa del internet satelital, y que por lo menos nos está alivianando el tema, pero igual ojo a la cara lo que cuesta. Entonces, No, es sí, sí, yo lo entiendo, yo lo entiendo. Ahora, en referente a esos concursos, yo ahí no tengo ninguna injerencia. A mí yo le estoy haciendo lo que significa, pero deberían buscar alguna situación específica y que los pudiese ayudar si se entiende. Pero como les digo, mire, acá principalmente las condiciones sanitarias y ambientales que van a ser verificables: el baño, el agua, que usted tenga una cocina como corresponde, y los 3 entes que son distanciamiento social, uso de la mascarilla, ¿no es cierto?, y toma de temperatura. Eso es lo que más van a verificar en ustedes. ¿Ya? ¿Alguien más? A ver, lo que yo le comentaba por interno a la Lady, cuando ella decía de todas las, cuando le hizo la pregunta a usted, ese por parte del Estado es un delito culturalmente impuesto. ¿Por qué? ¿A qué se refiere? A ver, explícalo. A ver, porque es algo impuesto de una cultura mayor, que en este caso es el Estado, versus nosotros. Nosotros tenemos una forma de hacer las cosas. Y esto de que el turista venga, si el país abre las puertas y el turista llega acá, nosotros podemos caer en sanción, porque acá ya fue detectado la persona con COVID. Viene de ese procedimiento que el Estado quizá hizo mal. Y eso es lo que los abogados llaman un delito culturalmente impuesto. Ah, impuesto, ya, sí. Y uno ahí se puede decir, no, pues no es responsabilidad de nosotros. Y es lo que se maneja hoy día con el convenio 169 y con esto que es nuevo, el COVID. O sea, claro, Manuel tiene toda la razón. O sea, sí, aquí hay un protocolo COVID que lo impuso el gobierno. El gobierno determinó el protocolo COVID y ellos son los responsables. Ojo con eso. Es un delito culturalmente impuesto, simplemente. Claro. Y lo otro, nosotros tenemos que tener claro bien la diferencia entre cuando uno limpia los espacios con cloro, qué es lo que significa eso, cuando uno sanitiza, y el tipo de limpieza que yo voy a hacer, los baños quizás pulverizar. Y eso tenemos que tener claro, la diferencia entre una y otra cosa, sobre todo los lugares turísticos.
lugares Eso donde lo, va a ir mucha gente. lo vamos a ver cuando estemos ya en el mismo manejo COVID de lo que significa el protocolo, ¿ah? Para que lo tengan claro. ¿Ya? ¿Ya, Manuel? Sí, Perfecto. Vamos paso a paso, ¿ah? Vamos paso a paso. Vuelvo a reiterar, con los conocimientos que hemos adquirido en 3, 4 clases, ya tenemos armado un paquete más o menos de cómo realizar las cosas, po. O sea, ¿por qué? Porque sería ilógico que a mí se me planteó que no manejara el punto de vista mucho legal con ustedes, pero yo creo que es importante que lo conozcan. Así creo yo, no sé. Bien. em, En el caso de ustedes, si tuviesen otro contratado a otra empresa que les preste otro servicio, ustedes se determinan como mandante. Entonces, la responsabilidad en el caso de ustedes, lo único que tienen como responsabilidad es mantener, fíjense esto, mantener las condiciones sanitarias y ambientales necesarias para proteger la vida y salud de los trabajadores. Mantener las condiciones ambientales y sanitarias para mantener la salud de los trabajadores. Pueden ser dependientes o directos suyos. ¿Está claro? Por ejemplo, por ejemplo, dentro de lo que significa la construcción y sanitarias, tienen que cumplir con lo siguiente. Primero, el lugar específico donde se va a elaborar, los pisos tienen que ser sólidos y no resbaladizos. Ojalá de material resistente, impermeable y no poroso. Y esto se da generalmente cuando hay un almacenamiento de productos tóxicos o corrosivos. Cuando las operaciones o el proceso pongan la humedad del piso, deberá existir un sistema de drenaje u otros dispositivos, que ustedes por lo generalmente en esta zona no existe. Las paredes interiores, los cielos rasos, las puertas y ventanas tienen que estar en buen estado de limpieza y conservación. Ahora, los pasillos no deben tener obstáculos para impedir un fácil y seguro desplazamiento de los trabajadores. Reitero, los pasillos no deben tener obstáculos para impedir un fácil y seguro desplazamiento de los trabajadores. Deben ser amplios para permitir un desplazamiento seguro y el espacio entre máquinas debe tener una distancia de 1.5 metros. ¿Dudas hasta allí? ¿No? Todo claro, profe. Perfecto. Profe, Sí. William por acá. William. No quiero alargar más el punto que está tocando Lady, pero nosotros tenemos algunos contactos con trabajos que hacemos con personas de extranjero. Ya. Y una de ellas es una amiga que tenemos en común, que hacemos casi lo mismo de turismo en Escocia. Una medida se hizo muy colindante con Inglaterra, ¿no es cierto? Sí. Se abrieron las fronteras, empezaron a hacer muchas actividades y tuvieron un rebrote. Y un rebrote muy fuerte. Además que justo entraban los chicos a la universidad y todo. Entonces, conversando, esto fue el día sábado, yo le contaba que estábamos en este proceso y me dice que una de las cosas que no se ha tomado en cuenta, y no solamente en Chile, sino que a nivel mundial, es que todos están tratando, como es algo nuevo, todos están tratando de que no pase algo más allá. Pero no se han colocado todos de acuerdo en tomar una sola filosofía de si cerrarse para siempre la frontera, que no se puede porque tenemos que tener actividades, ¿no es cierto? Tenemos que vivir de esto, pero aprender de aquellos países que han hecho bien las cosas. Yo creo que ahí está el gran Se me fue, William. dilema. Todos queremos Ahí sí. inventar la rueda, pero entonces ella me decía, mira, colócate en el caso de Nueva Zelanda, me dice. Claro, estamos hablando en palabras mayores, ¿no es cierto? Pero yo digo, pero ¿por qué no mirar hacia allá? Ellos abrieron su frontera, pero bajo estricta medida, y si no se cumplían los protocolos, como decía Lady, ¿quién se hace responsable? Y el Estado en Nueva Zelanda se hizo responsable. Pero ahí, como usted bien dijo, con una altura de mira, nosotros lamentablemente estamos en una situación muy complicada. COVID y problemas sociales. Y no solamente nosotros miramos hacia el lado y tenemos a Perú, que está dentro de los top también con el COVID y con problemas sociales. Miramos a Bolivia, entonces
Yo creo que no tenemos donde, que nuestros vecinos están peor que nosotros. Y lo hablamos el otro día, profe, ¿se acuerda cuando dijimos van a abrir la frontera? Sí. Tenemos Estados Unidos, tenemos Brasil, tenemos Perú. Ojalá que no pase nada, profe, pero yo creo que no estamos siendo visores en ver qué buenas herramientas se están tomando fuera de Chile y estamos tratando de querer inventar la rueda. Y espero que no sea así, y por el bien de todos los compañeros, ¿cierto? Que si llega a pasar algo, yo dudo, lamentablemente, que el Estado se haga responsable. Muy Para no alargarlo más, profe, para no alargarlo más, pero... No, William, se agradece, muy valedera su opinión. Fíjese que yo no sé, pero si ustedes analizan dentro de los países vecinos, que tiene que ver mucho con el punto de vista cultural, ¿ah? Hay una característica muy especial en el manejo del COVID en un país cercano a nosotros, que es un ejemplo, Uruguay. Uruguay. ¿Y usted cree que implementó grandes protocolos Uruguay? No. Proceso del punto de vista cultural, todo respetuoso, pero en estos momentos Uruguay es un ejemplo en lo que se refiere al manejo del COVID. Entonces, son varios los factores y una situación bastante compleja que uno analiza, y yo lo único que les digo, y que se los he repetido a todos ustedes, yo creo que ustedes con este curso, y que se agradece que estén participando, no le voy a decir esto es lo máximo, grandioso, pero sí ustedes van a tener muchas más herramientas para poder tener control sobre el COVID. Ahora, ¿cuál va a ser el problema? Si todos los que estamos acá actuamos como corresponde, el problema es la gente que nos rodea. O sea, no. Yo hoy día se da la posibilidad de que se abran, ¿cierto?, los restaurantes afuera, y hoy día pasé por el centro de Calama y en un lugar específico me llegó a dar vergüenza. Habían sacado 4 mesas y las 4 mesas se determinaron en un espacio no más allá de 80 centímetros de diferencia, cuando dijimos que se determinaba 2 metros entre mesa y mesa. Y, o sea, la posibilidad de escape, y nadie verificó eso. Entonces, eso es lo que uno no entiende. Por eso les digo, si ustedes van a tener una tremenda ventaja en relación a las personas que no están haciendo este curso. ¿Por qué? Porque en el fondo estamos yendo desde el principio hasta el final. Entonces, si usted aplica esto de buena forma, debería tener un control asertivo del COVID. Reitero, o sea, eso está comprobado. No puedo yo permitir que una persona se saque la mascarilla y frente a nosotros, usted estando protegido y a una distancia muy básica, y esté hablando más allá de 20 minutos conmigo, porque eso quiere decir que el escape se va a producir. Recuerda que la mascarilla es para que yo no enferme a otras personas. ¿Alguien más? ¿Seguimos con esto? Mírenlo del punto, siempre me decía un amigo, no veamos el vaso medio vacío, sino que medio lleno. Es muy complicado, ¿ah? Es muy complicado, pero teniendo las herramientas necesarias, yo estoy seguro que ustedes lo van a lograr. ¿Por qué están acá? Porque quieren aprender, porque quieren, y han demostrado que tienen interés en que lo que significa sus actividades se reabran. Entonces tampoco podemos quedarnos con las manitos y esperar, si no nos vamos a morir de hambre todos, ¿cierto? No sé qué opinan de eso. Yo les encuentro razón en todas las cosas que han dicho, pero también veamos cómo lo podemos hacer. Pero yo no le puedo tampoco decir, la autoridad dice esto, si la autoridad todavía no se ha referido en eso. Por ejemplo, relacionado con el PCR. Aunque yo creo que la presión va a ser grande como para que apenas lleguen los individuos al lugar turístico se les tome un PCR. Ojo, aquí hay deberes y derechos, eso es lo otro, dentro de lo que significa hoy en día la OMS determina deberes y derechos. Es decir, yo no puedo decirle ya, vas a ingresar a esta zona turística, pero necesito tu PCR local. Hay deberes y derechos. Se debería llegar a algún acuerdo. Consultas. En el caso de que ustedes tengan campamentos, pero eso no lo vamos a tocar porque ninguno de ustedes tienen campamento, alguno de ustedes, ¿no? El patio del El tatio, campamento. ya, campamento. Está cerrado, sí.
Está cerrado. Y ojalá que Carolina lo mantengan cerrado hasta que ya fuese necesario. Recuerda que lo que conversábamos, hoy en día por lo menos hay una buena noticia, ojalá que sigamos así, porque una de las vacunas, ¿no es cierto? Se los comenté a ustedes que iba más avanzada, un 90% de efectividad. Esta vacuna tiene una problemática enorme para llegar a países tan alejados como nosotros, como es la conservación. Esa vacuna necesita menos 72 grados Celsius para que sea efectiva. Menos 72 grados Celsius. Entonces el traslado, eso es lo que están viendo. Por ahí por abril, ¿ah? Ya deberíamos tener una asertividad mayor. Y hoy día se aseguró que la otra vacuna ya necesita 20 grados Celsius. Ahora, aquí nace lo otro, que eso quería conversarlos con ustedes también, porque del 100% de los encuestados en Chile, hay un 40% que dice que no se va a inocular. Yo igual entiendo, porque uno no sabe qué efecto va a tener la vacuna a futuro, pero ante el proceso de una pandemia, no sé, pues yo creo que uno debería tomar las condicionantes que hay, pues, y esa es una condicionante que, que deberíamos tenerla clara. Todo es respetable, vuelvo a reiterar, porque yo no puedo decirle a usted tráigame el brazo y lo voy a vacunar y lo voy a vacunar y lo voy a vacunar, pero es una gran cantidad de personas que tiene miedo o no quiere vacunarse. Entonces, imagínense, esa es otra problemática. Las personas que se van a vacunar en primer lugar, el personal de salud, luego aquellos individuos que tengan enfermedades, que sean crónicos, son los primeros que se van a vacunar, y luego el resto. Y yo encuentro lógico que hayan aprensiones en relación a la vacuna. ¿Qué opinan ustedes? En mi caso, profesor, Sí, yo tengo aprensiones porque hablan como de la población general para vacunar, pero ¿qué pasa con las personas que tenemos, por ejemplo, temas de alergia? Que muchas veces los alérgicos detectamos que somos alérgicos a algo cuando la primera vez estamos en contacto con ese agente. No sí. lo sabíamos de antes. Entonces, es como un doble riesgo, porque muchas veces algo que le hace bien a una persona, al otro le hace mal, pues lo puede Sí, matar. sí, 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 Entonces, en mi caso, esas son las aprensiones. perfecto. ¿Alguien más? Quiero escucharlos porque es importante. En el fondo uno se lleva la visión también de nosotros como ciudadanos. Valedero lo que dice su compañera, ¿quién más? Más que nada por los efectos Eh, secundarios, profe. Los efectos secundarios que pudiésemos tener. Sí, perfecto. Bien, Eduardo. ¿Alguien más? Sí, yo creo que esto igual transgrede un poco también los derechos en cuanto a ver, ¿cómo lo puedo nombrar para que no suene como la oveja Dolly? Cuando experimentan con una oveja, clonarla, el replicar este tema de la vacuna, creo que todos los seres humanos somos distintos y en sí, como decía recién la otra participante, hay veces que la sangre es especial y hay distintas como efectos que vendrían y que eso no se está manejando ahora actualmente una tipología de distintos tipos de personas no sería como bueno que se fuera obligatoria porque hay vacunas que en sí activan también otras enfermedades y eso creo que es delicado. Entonces no creo que por un tema de derechos en cuanto al tema de salud va a tener que quedar a la decisión propia y al cómo también se fuera quizás incluida dentro de los kits a lo mejor de emergencia o trabajado igual como se trabaja el tema de las áreas silvestres, de cuando está el curso WAFA, tener estas vacunas por cualquier cosa que pueda pasar en algún lugar inhóspito, lejos y todo eso. Pero creo que es importante que cada uno determine no así como imponer que a todos los adultos mayores, así como lo hacen con la influenza, como lo hacen con las otras vacunas, porque en sí hay reacciones
Y lo hemos visto en los colegios, por eso hay mucha baja en el tema de que hay chicos que a veces no les colocan por el mismo tema de las enfermedades preexistentes que tienen y a la vez en lo que pueda generar. Creo que eso es la informática, de mostrar lo bueno y lo malo, los defectos. Eso es a lo mejor la información que falta que se muestre con cada una de las vacunas que se están como promoviendo en torno a lo que pasa ahora. Perfecto. ¿Alguien más? Ok, ¿alguien más? Sí, yo, profe. Dígame, William. Yo, William. Profe, bueno, yo estoy de acuerdo, primero que nada. Así como se hablaba que el Estado tiene que ser un ente garantizante de salud para todos nosotros, no va a haber otra forma. Y históricamente se ha llevado, estoy de acuerdo, yo respeto todas las opiniones, espero que respeten mi opinión también. No existe y no va a existir otra forma de poder controlar lamentablemente no va a existir. Lo que pasa es que estamos en una pandemia, Porque entonces no hemos hay muchos visto caminos a que- seguir, pues. Ese es el problema. Estamos en una Claro. pandemia, entonces no, otra posibilidad. No queda otro. No queda otra, sí, No pues. queda otro que inocular a la mayoría de la población mundial, partiendo de un 25%, un 50%, pasar al cuarto cuartil, un 75%, y así sucesivamente. Claro, hay gente que está bien importante, es informarse, ¿ya? Y no informarse por las redes sociales, por Eso, favor. muy importante eso. Recuerden que las Ya, redes, sino las que redes busquemos sociales han información sido verídica. las redes sociales han sido beneficiosos, pero yo creo que más que beneficiosos han provocado mucho daño, porque usted entra, por ejemplo, al Face y escucha cualquier cosa, cualquier cosa. O sea, Claro. yo no, hay Claro, y cosas algún que, minuto, diga, no, sí, lo escucho, profe. diga, siga nomás. Yo digo que en algún minuto, lamentablemente, el que quiera o no quiera va a tener que hacerlo, o si no, como también lo dijimos en la primera clase, no somos empáticos, porque ¿qué pasa si yo no me vacuno y a mí me da? Y después le da a mi hija, a mi sobrino, a mi tío, y así sucesivamente. Y hemos visto, y lo vimos en la segunda clase también, que para tener a las personas había que tenerlo acostadas de cógnito abdominal. Claro. Entonces, y no es nada una semana, son 27 días. Entonces, yo creo que, como también lo dijimos en la primera clase, porque tengo anotaditos esos puntos, hay que ser empático. Respetar la opinión de los demás, pero mientras uno no le pase y no vea lo que está sucediendo, yo creo que es un poco complicado. Pero vuelvo a repetir, en estado de pandemia, donde nunca nosotros habíamos estado, y los vamos a dejar anotados en los libros de historia, ¿no es cierto? No hay otra opción, lamentablemente, que la vacunación. No hay Partió otro. con la viruela, sarampión, entonces todo va hacia allá. Y la única forma de erradicarlo es así, porque cuando no se vacunan a las personas, nacen nuevamente y existen los rebrotes de esas enfermedades. Y Perú en este minuto tiene un rebrote. Horrible. Estados Unidos, También. Estados Unidos, curso que sí se va a vacunar. Estados Unidos 200.000 personas También. diarias, entonces cuando uno empieza a analizar esto es crítico. Miren, uno trata de entregar la mejor forma dentro de lo poco que tenemos en relación a la gente COVID, pero por ejemplo, si yo no sé si ustedes escucharon la declaración de Bolsonaro ayer, otra de las tantas que se manda, no sé si lo escucharon. No. Ya, Sí, apuntó pero unas... Bolsonaro tiene un problema. Tiene que conectar la cabeza con otra parte, ¿no? Pero el grave problema es que tiene muchos seguidores, que es lo peor. Eso es lo peor, que tiene muchos seguidores. O sea, le dijo, estaba en una Está reunión. muriendo gente. Sí, y dijo en una reunión una señora, usted se va a morir, usted también se va a morir, yo me voy a morir algún día. Y dijo, no podemos ser un país de maricas en relación a la gente que hoy. Entonces, cuando uno escucha estas cosas, por Dios. No ser presidente de la República y hablar eso, no me parece. Bueno, cada uno dijo Napoleón Bonaparte, cada uno tiene las autoridades que merece nomás. Nada más. Sigamos. Está claro de que ustedes tienen que tomar las medidas para la entrada y eliminación de la presencia de insectos, roedores y plagas.
Eso es su responsabilidad. Acá está lo que estábamos conversando con la Caro recién, ¿no es cierto? En el saneamiento básico de los lugares de trabajo vamos a determinar agua potable para el consumo humano, higiene y aseo personal. El abastecimiento, ojo con esto, distinto a la red pública, deben contar con una aprobación de la autoridad sanitaria, mantener una dotación mínima de 100 litros de agua por persona por día, y los estanques deben estar en condiciones sanitarias adecuadas. ¿Dudas hasta allí? O sea, aquí como cuando la Carolina dijo, y eso es un claro ejemplo que ustedes tienen que tener, el mejor consejo que les puedo dar, básense en los conocimientos que están adquiriendo y lo que dijo la Carolina, pues entonces vino el fiscalizador y le dijo que eran 200. No, la ley es clara, 100 litros de agua por persona. Dudas, consultas, preguntas. ¿Qué pasa, profe, si por X motivo un estanque falla y son 5 personas, teníamos usted 500 litros por día, pero al otro día no hay agua? No hay agua, ¿no se puede funcionar? No se puede. Porque No, pueden decir, eso, no, profe, no viene el camión, no viene el camión. no se puede funcionar. No habiendo el recurso agua, no se puede funcionar. Eso ténganlo clarito, ¿eh? Si no hay agua, no puede funcionar. Dudas, preguntas, consultas. ¿Hasta allí todo claro? Vayan haciendo un parangón, acuérdense, esta cuestión es igual que una pirámide. Ley 16.744, Ley 19.300, Decreto Supremo 594, Decreto Supremo 40. ¿Ya? Es como un arbolito que estamos construyendo. Acá está el saneamiento básico en los lugares de trabajo donde ha de existir un excusado, laboratorio, duchas, excusado con divisiones permanentes, con puertas y cortavista, duchas con agua fría y caliente, principalmente aquellas que están con contacto de sustancias tóxicas o que cause suciedad corporal. Es obligatorio del empleador mantenerlos protegidos del ingreso de vectores de interés sanitario y del buen estado de funcionamiento y limpieza de sus artefactos, separados por sexo, en cantidad suficiente según número de trabajadores por turno. Acá, por ejemplo, yo no sé si se cumplen estas condicionantes en algunos de los lugares. Una forma súper económica para el mantener, ¿no es cierto?, el control del COVID. Si usted tuviese condicionantes como esta, no sé si las tienen, podríamos utilizar un lavamanos, colocar una X en el de costado, lo dejamos tan simple como eso, con una X que se permiten y un letrero que dice no uso, el tercero sí, el otro no, y así sucesivamente. ¿Les queda claro? Sí. Perfecto. ¿Alguna duda hasta allí? La cantidad de WC va a depender de la cantidad de trabajadores que yo tenga en sí, ¿ah? Por ejemplo, hasta 10 trabajadores se permite un WC. Y más adelante vamos a verlo bien. Aquí esta cuestión es lo importante que les podría servir en faenas temporales. Podría instalarse servicios higiénicos como una letrina sanitaria o un baño químico. Ahora bien, los servicios higiénicos o baños químicos, ojo con esto, no podrán estar instalados a más de 25 metros de distancia del área de trabajo, a más de 75 metros de distancia del área de trabajo, salvo casos calificados por la autoridad sanitaria. Reitero, en caso de tener baños químicos, no podrán estar instalados a más de 75 metros de distancia del área de trabajo, salvo casos calificados por la autoridad sanitaria. Acá, esto, sobre todo con el agente COVID, ¿no es cierto?, tienen que tener cuidado. Aquí aprovechamos a hablar, ¿no es cierto?, de lo que significa, llegan a laborar a su lugar específico, ellos llegan con su mascarilla,
Cuando ingresan al área, deberán resguardar su mascarilla y deberán trabajar con la mascarilla que le provean ustedes. No puede llevar, ¿no es cierto?, esta mascarilla de dentro hacia afuera. Y allí es cuando aprovecho de decirles que desde el punto de vista legal debemos tener este saneamiento básico en el lugar de trabajo. Tiene que estar protegido en condiciones climáticas, de condiciones climáticas externas. El casillero en cantidad suficiente, ventilados y en buenas condiciones. Ojo con esto, y acá se determina la posibilidad de que deberían existir 2 casilleros por trabajador. Ahora, si las condicionantes económicas no lo permiten, también está permitido que un casillero lo pudiesen ustedes subdividir en 2. Un lugar para lo que significa lo limpio y otro para lo que significa lo sucio. Dudas, preguntas, consultas. ¿No? ¿No? Todo claro, Otra profe. cosa, yo respecto a la guardarropía, equivale a los camarines, que en fase 4, fase 3 están prohibidos todavía de uso. ¿Tendría la misma equivalente en cuanto a funciones? O sea, principalmente esto es lo que estoy analizando, el lugar de básico de trabajo es para los trabajadores que usted tenga, no para los turistas. Los trabajadores que usted tenga, no, sí, eso es permitido. Y los hospitales es donde más se usa. ¿Ya? Ah, ya, entonces estaría permitido el tema Sí, del sí, sector sí. como de... Oiga, y lo otro que le iba a consultar, que me hizo acordar cuando habló del agua potable y después del saneamiento básico, ¿qué pasa con la autoridad sanitaria con el tema de las tomas en los lugares de los pueblos, en otros lugares, cuando las personas están haciendo el pozo negro, están contaminando las napas subterráneas y el municipio más encima les lleva agua potable? La autoridad sanitaria... hay que, bueno, denunciar para que recién venga la autoridad sanitaria, o eso lo hace la gobernación, el municipio. ¿Quién lo hace? Porque la verdad es que creo que hay un tema ahí también complicado. Al menos acá en San Pedro llega gente de Perú, de Bolivia a trabajar en los hoteles porque les dan la mano de obra más barata y la gente viene con visa turista y a la final se termina quedando y armando tomas. Entonces, Sí, porque eso ¿quién es todo, gente responsable? es que ahí estaríamos hablando del rol que debería cumplir el Estado con esa gente, pues no, y eso aplicarlo a la autoridad sanitaria para que verifique, o sea, todo eso es irregular. Y yo igual lo entiendo, si también me lo comentan en todos los cursos, oiga, profe, todo esto para nosotros y para el resto, ¿no? Sí, eso son condicionantes irregulares que debería manejar la autoridad y ya, ojo con eso. Ya, muchas gracias. Ok, aquí cuando vamos a hablar de los comedores, cuando los trabajadores se vean precisados a consumir alimentos en el sitio de trabajo por la naturaleza o modalidad, estos deben estar completamente aislados del área de trabajo, ¿ya? Y de cualquier fuente de contacto de contaminación ambiental. Deben tener mesas y sillas de material lavable, piso sólido y de fácil limpieza. Deben estar dotados de agua potable para el aseo de manos y cara. Y aquí esta cuestión hay un vacío legal también que también la Inspección del Trabajo dice que, y la autoridad sanitaria, si yo le brindo alimentación a los trabajadores, voy a evitar la posibilidad de escape del COVID porque se supone que estoy cumpliendo con todo lo que significa las normas sanitarias. Ahora bien, puede de que el trabajador lleve, ¿no es cierto?, su comida desde la casa. Y para eso deberíamos tener un refrigerador, una cocinilla y lavaplatos. Ahora, los casinos deben contar con la autorización sanitaria. ¿Cuál es el problema? Es ese, po. ¿Qué condicionante yo como trabajador voy a tener? Como por ejemplo, vamos a abrir un tarro de alguna conserva, lo voy a echar allí, le voy a echar otra cosa, voy a pelar un tomate, por ejemplo. Entonces, esa es una implicancia que está viendo hoy en día lo que significa la inspección del trabajo, porque esa cuestión sí que es medio crítico. Distinto es a, por ejemplo, de que usted le entregara la alimentación o que trajera una alimentación de alguna empresa certificada. ¿Me entienden? Dudas, preguntas, consultas. Medio delicado el tema, ¿eh?
porque siempre en los comedores se escapa algún tipo de agente biológico. Contarles, por ejemplo, de que lo que más se escapa en las mineras, es el agente biológico Escherichia coli. ¿Han escuchado hablar del Escherichia coli? ¿Alguno de ustedes? No. Es una bacteria, profe. Ya, perfecto. ¿Y dónde vive? Las fecas. En la Eso caca. suma- En la caca. O no. Entonces, tan simple como eso. ¿Y por qué se ha escapado del agente COVID? Tan simple como eso, porque trabajadores antes de ingresar al comedor van al baño, hacen sus necesidades, no existe un buen lavado de manos y como es un agente oportunista, se escapa. Y ha dejado, pero 15, 20, 25 individuos que se han contagiado en lo que significa los comedores, porque es un agente muy oportunista. ¿Y cuál es el problema de la Escherichia coli? Que es muy resistente a todo tipo de antibióticos. Y si uno lo analiza con el COVID es un bicho muy oportunista. O sea, un no muy buen lavado de manos. Acuérdense de cumplir los requisitos del lavado de manos. ¿Cuánto dijimos en tiempo? 3 cumpleaños feliz, profe. 40, 60 segundos. Muy bien. Y la técnica, pues no echarse jabón y se acabó. Entonces, como todo, vuelvo a recalcar, todo está en directa relación con el muy buen lavado de manos. Estas son las condiciones generales de seguridad que hay que mantenerlas, ¿no es cierto? Que son las vías de evacuación. Por favor, eso tienen que tenerlo impecable, las vías de evacuación. Y estas deben estar señalizadas. Permitir la salida rápida y segura y expedita. La señalización tiene que ser visible y permanente en zonas de peligro. Les pregunté a ustedes qué es lo que es un peligro y un riesgo, ¿cierto? ¿O no se lo pregunté? No, profe, no recuerdo. Perfecto. Entonces aquí va la pregunta. ¿Qué es un peligro? O yo podría decirle a ustedes, peligro y riesgo es lo mismo. ¿Qué creen ustedes? Conversémoslo si aquí nadie es sabiondo. Todo lo que me interesa es que le vaya quedando claro. Ya. Profe, ¿Sí? a ver, peligro es algo latente que está siempre presente. Y el riesgo es la forma de actuar o la forma de proceder. Y ahí está el riesgo, en la forma que yo puedo proceder mal o bien. Ya. Peligro está impecable. Peligro lo vamos a definir como la fuente, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo un enchufe, ese enchufe no está en buenas condiciones, es una fuente, la posibilidad de electrocutarme. ¿Y el riesgo qué va a ser? Las consecuencias que pueda tener con interacción con la fuente. Es decir, qué consecuencias me va a dar la interacción con el peligro. Recuérdalo siempre, el peligro es la fuente y los riesgos son las consecuencias que yo voy a tener en el enfrentamiento o en la relación que tenga con la fuente. ¿Les quedó claro? ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Por ejemplo, yo les digo a ustedes, el COVID, ¿qué es lo que es un peligro o un riesgo? Reitero la pregunta, el COVID, ¿qué es lo que es un peligro o un riesgo? ¿Un peligro? Peligro, bien, pues bien. ¿Y cuál va a ser el riesgo de mi interacción? La exposición, es decir, ¿qué cosa? Las consecuencias que yo pueda tener de interactuar con el COVID. ¿Les quedó claro? Sí, Reitero, profe, quedó claro. exposición con el COVID, ¿no es cierto? Y lo vimos cuando analizamos
desde el principio esta cuestión, cuando analizamos desde el principio, dijimos que el COVID iba a tener consecuencias y que no en todas las personas iba a ser iguales. ¿Cierto? Y yo les voy a enseñar a clasificar el riesgo más adelantito. ¿Dudas hasta allí? La protección de máquinas y equipo y el almacenamiento de materiales. Ojo con esto. Aquí aprovechemos cuando usted va a tener un lugar específico donde va a tener resguardo de lo que significa el cloro, el amonio cuaternario y todos los elementos que usted va a utilizar para mantener el control en el lugar específico. Les recomiendo que ojalá tengan la hoja de seguridad del agente. Pues es súper fácil, usted ingresa a Google, ¿no es cierto? Coloca hoja de seguridad de lo que se refiere el amonio, el cloro, y les va a salir. Entonces ustedes la sacan, la imprimen y le colocan ahí un plástico para protegerlo. Importante que eso esté donde nosotros vamos a tener los elementos que vamos a utilizar para mantener lo que significa la limpieza del lugar específico. ¿Dudas hasta allí? No, profe. Aquí a usted no le interesa la maquinaria automotriz, pero sí le interesa eh, los elementos de protección contra incendio, ¿ya? Vamos a decir que el artículo 46 del decreto 594 le va a dar todas las señaléticas referentes a lo que significa el extintor. El extintor tiene que estar fácil en el acceso, señalizado, la revisión técnica al día y tiene que ser certificado. Se recomienda 1,30 m la parte baja del extintor hacia arriba. 1,30 m la parte baja del extintor hacia arriba. ¿Dudas hasta allí? Ya. Esto quiero que les quede clarito. Hoy cómo pasa la hora. ¿Se recuerdan que dijimos que uno de los principios de lo que significaba la ley 19.300 decía que teníamos derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, ¿cierto? Esto se va a manejar de la siguiente manera. El decreto supremo 594 va a decretar límites permisibles que se conocen como límite LP, ¿no es cierto? Que son concentración de un agente en el lugar de trabajo de la cual existe una norma segura o una razonable seguridad de que usted y yo no nos vamos a enfermar. Todo esto se maneja desde el punto de vista de 8 horas y de acuerdo a la modificación 7.5 horas, sin sufrir daños ni molestias a su salud. Y esto, chiquillos, los límites permisibles son los niveles que se refieren de control de referencia en relación a las sustancias químicas y agentes físicos. Estos son los límites que decreta el 594. Con estos límites, en estricto rigor, yo expuesto a estos agentes no me voy a enfermar. Que se va a entregar a través de el CAMP, CAMP, que significa concentración ambiental máxima permitida. ¿Me entendieron? Concentración ambiental máxima permitida. Y LPP, que significa límite permisible, que está en directa relación a la cantidad de agente al cual yo voy a estar expuesto. Y se supone, entre comillas, yo no me voy a enfermar. Está claro que hay montones de factores donde toman una vital importancia, que son los niveles de sensibilidad. Y ya parece que lo habíamos conversado, el nivel de sensibilidad relacionado a cómo yo respondo a un estímulo. En el caso de ustedes, podría decir de que voy a ir a una zona específica y vamos a decir que hay contaminantes que están en directa relación con alguna empresa no metalúrgica que está cercana al lugar de ustedes, y voy a sentir, por ejemplo, que hay en el ambiente un olor a azufre, por ejemplo. Ese olor a azufre a lo mejor a mí me va a provocar un daño, me voy a desmayar y a usted no le va a pasar absolutamente nada, porque los niveles de sensibilidad personales suyos son distintos a los míos. Hasta allí, ¿dudas, preguntas, consultas?
Entonces les hago la siguiente pregunta a ustedes. ¿Qué elemento base del de 594 debería yo manejarlo muy bien para no determinar o tener un control referente al agente COVID? ¿Qué elementos de lo que hemos visto tiene directa relación con el control del agente COVID? De acuerdo al 594. Espero respuesta. ¿Puede repetir la pregunta, profe? Reitero. ¿Qué elementos de lo que hemos visto a través del Decreto Supremo 594, de todo lo que hemos visto, que ha sido así como una pasada de barniz, creen ustedes que vamos a tener que tener conocimiento adecuado en relación al 594 para el control del agente COVID? Vamos. Lavado de mano Ya, ¿qué más? y uso de Perfecto. mascarilla, Ya, ¿qué más? distanciamiento social. Perfecto. Y ese distanciamiento social, el lavado de mano, va de la mano de qué cosa? Por ejemplo, mantener las condicionantes de lo que significa aseo permanente en la cocina. ¿Dónde más? ¿Dónde más? En los baños. Eso, servicio higiénico. Baños, ¿dónde más? Y donde se concentre, ¿no es cierto?, el lugar específico, por ejemplo, de venta, por ejemplo, de ticket y cosas así. O sea, ahí tiene que ser el control permanente. Allí la ley no decreta absolutamente nada extra referente a eso, pero teniendo un buen control de esto, les aseguro, no deberían tener el escape del agente COVID. Dudas, preguntas, consultas. Profe, Sí, profe, yo, nuevamente. William. Por acá. Supongamos que hay una persona que no quiere cumplir estas cosas, porque de todo hay. ¿ya? Sí, por Usted supuesto. sabe que no se puede encontrar con todo. Ya sea para los operadores turísticos que no quiere cumplir, sabemos que ahí tal vez tenemos una facultad de decirle no, usted no Ay, se me perdió, William. No lo escucho. ingresa, no cumple estas cosas. ¿Cómo me cubro yo para decir, o cómo me protejo que él no está cumpliendo la normativa del protocolo COVID? Y digo, ¿sabe? Usted no puede seguir trabajando conmigo porque él se va a colocar en una posición, sí, yo estaba haciéndolo, pero es lo mismo que usted nombró en la primera clase, cuando uno de los prevencionistas estornudó sobre a la señora comprando en el minimarket. Entonces, ¿cómo nos cubrimos nosotros? ¿Cómo tenemos un documento legal que nos estuvo haciendo lo que correspondía? Reglamento interno de orden, higiene y seguridad, más lo que vamos a aprender la próxima clase, que es la ficha COVID-19. Me adelanté. Ya. No, pero buena pregunta, porque ahí se va a cubrir usted, ¿ya? Ahí es cuando toma una vital importancia lo que significa el reglamento interno de orden, higiene y seguridad. Reitero, la autoridad laboral, la inspección del trabajo para empresas de menos de 10 personas no determina el orden interno de orden, higiene y seguridad, sino que solamente de orden y seguridad, que es más básico. Pero yo les recomiendo a ustedes tener el orden interno de higiene y seguridad completo, porque en el fondo les va a servir como herramienta. ¿Le quedó claro, William, ahí? Sí, profe, me quedó clarísimo. Claro. Ya, perfecto. Dudas, consultas, preguntas. Tenemos clase el miércoles, ¿no? Sí. ¿Miércoles? Ya, el día miércoles vamos a empezar a analizar el ODI-COVID y ya yo les voy a empezar a enseñar cómo se maneja, teniendo en cuenta ustedes lo que significa legislativo, que ustedes tienen que aplicar eso, ¿eh? O sea, aquí, ¿qué me interesa? De que ustedes apliquen los conocimientos que vamos a entregar. Mañana les voy a hacer llegar a través del WhatsApp la ficha COVID, el reglamento interno de orden, higiene y seguridad, para después ya que ustedes comiencen desde la próxima clase, desde la próxima subsiguiente, a trabajar en una forma de evaluación. ¿Dudas, preguntas, consultas? Profe, sí, yo de nuevo. William, dígame. No nos han mandado las presentaciones. Todavía Ya, no mandan nada. ¿Nada?
Ya, voy a conversar para que se las envíe. ¿Alguien más? Respecto a eso de las presentaciones, tenemos que, se nos irá a enviar a nuestros correos. Debería enviarse. Yo no, lo que pasa como yo hago la clase, voy a preguntar si al WhatsApp a su correo. Yo creo que a su correo. Ya. ¿Alguien más? ¿Les quedó claro la clase de hoy? Créase el Sí, cuento. profe, muy claro. Qué bueno. Créase. Profesor, Sí. una consulta. ¿Usted sabe cuándo la autoridad sanitaria aplica se hace un pacto por autoridad con la autoridad sanitaria para el tema de suspensión laboral? Ah, sí, pues la suspensión de laboral es otra cosa. Lo vamos a tocar en la próxima clase mejor porque es como un tema. Es que la ley, yo parece que les expliqué con la 16.744. La suspensión laboral es un tema que está intrínsecamente ligado con lo que significa proteger, valga la redundancia, al trabajador, en donde se analiza de que habrían herramientas de entrega de dinero y depende de cómo esté cubierto, porque vuelvo a reiterar, la protección laboral del trabajador en caso de va a llegar hasta cierto límite nomás, después ya no ya. Ahí lo vamos a ver. Claro, pero hay un pacto que a no ser que la autoridad sanitaria lo determine, se puede continuar con esa suspensión laboral, pero lo determina la autoridad sanitaria y La, bajo cierto, la, auto- bajo la- cierto, la autoridad laboral, la inspección del trabajo, no la sanitaria, la laboral. no, pero hay un pacto que tiene que ver con la sanitaria. Tiene que ser en relación a si el individuo está enfermo o no enfermo. Lo voy a averiguar porque la pregunta no me queda clara. ¿Ya? Ahí le voy a explicar. Ya, listo. Dudas, preguntas, consultas. Profe, Sí, yo solo para una acotación. cerrar, ¿Sí? Disculpe. Eduardo, diga. Eh, como para acotar también en lo que, digamos, dijo Lady, creo que se llama, y también todos los compañeros que son de acá de San Pedro. El otro día, en una mesa de trabajo, se hizo llegar un documento, que lo tengo por WhatsApp si quieren, o lo puedo mandar al correo. Es un documento súper interesante y también súper importante porque en este documento salían los diferentes tipos de denuncia que uno puede hacer, sobre todo las sanitarias, porque yo creo que básicamente, bueno, es la ignorancia que uno tiene con respecto a quién hacer las denuncias. Por ejemplo, lo que se habló mucho era del tema de que qué pasaba si alguna persona en algún determinado lugar no estaba ocupando la mascarilla. Mascarilla. Exacto. Entonces, ¿a quién se podía denunciar este hecho? Así como también diferentes tipos de hechos. Está súper completo ese documento y es súper fácil de entender porque sale como un ejemplo de un animal muerto, a quién tengo que llamar, así por lo menos acá en San Pedro, donde tenemos una fauna bastante grande. Entonces, hay varios canales que se están abriendo ahí y también la posibilidad de hacer, como le decía, las respectivas denuncias al ente que regulariza y fiscaliza eso. Qué bien si lo pudiese enviar allí. Yo algo manejo de eso, pero no todo, porque me enfrento más a lo que es el COVID. Pero vuelvo a reiterar, usted tiene que ser proactivo y la mejor proactividad que puede tener es teniendo un reglamento interno donde se aplique el ODI COVID-19. ¿Alguien más? Ya pues chiquillos, muy entretenida la clase, el grupo de ustedes se nos pasó súper rápido, así que estén bien. Buenas tardes, vayan preparándose así para que tengan un poquito de tiempo como para lo que significa el proceso de evaluación. Buenas tardes. ok, Buenas profe, tardes. gracias. Nos Buenas vemos, chao, tardes. Chao, chao, buenas chao. tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.